todo lo que has vivido, incluso tus experiencias como ser humano van a contar ahí. Está bien, porque no solo didácticas. Ya, mucha gente ha cuestionado la actitud de los jóvenes, pero también hagamos memoria, los que rendimos en mi tiempo en la prueba de actitud académica, existe un alto nivel de estrés, ¿no? Sí, Un alto nivel de angustia. Y yo conocí muchos jóvenes que estaban preparados, que hicieron preuniversitarios de casi de octavo básico. Y eran brillantes durante todo el bachillerato. Eran brillantes, pero cuando llega el bachillerato, ahí se le cayó la cédula de identidad. Es que todavía en mi país se dice bachillerato. Ahí ya se le cayó el carnet a la Kenia. Bueno, pero muchos que habían sido brillantes, era tanto el estrés al momento de rendir la prueba que les iba mal. Sí, así Entonces, en ese sentido creo que este cambio era necesario y como dice su hijo, tendría que haber sido hace mucho rato ya, hace mucho tiempo. Usted lo vio ya, está con nosotros nuestro querido pastor y psicólogo Juan Barrera. Bienvenido, pastor. Bienvenido. Gracias. Qué Muy bueno buenos que está días. con nosotros. Gracias. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven Muchas a lo largo gracias. del país. Muy bien. Llame a su fanaticada que lo sigue, a su fans club. Bueno, me pueden seguir en Facebook, Juan Barrera M, psicólogo cristiano, en Instagram, Juan Barrera M. Ay, qué bien. ¿Y TikTok? No, TikTok está bien. Hay que ponerlo en TikTok también para que suba videitos ahí. Ya, vale. ¿Usted tiene TikTok, Kenia? Por supuesto. Me Yo está leseando. soy profesora de recursos audiovisuales. Yo tengo que tener todo y conocer cómo se maneja. Bueno, va a tener que darme algunos consejos entonces. Cuente con ellos. Vamos a hablar del tema que corresponde acá con nuestro amigo Juan Barrera, pero le encargo a la producción que busque el TikTok de Kenia de acá a finalizar el programa que no quiero verlo. Yo no subo cosas mías, subo cosas didácticas. Pero, ¿saben? Mire, nuestro pastor está con nosotros y nos está acompañando en este momento porque vamos a analizar precisamente a los usuarios de TikTok, a los jóvenes y adolescentes que están en este momento hasta conformando parte de la primera línea, increíblemente. Y ayer pudimos ver cómo hubo varias manifestaciones en diferentes puntos, no solo de Santiago, sino también del país, acerca de las demandas que ellos piden y de las tomas que estaban realizando para canalizar esas demandas. Por ello, en línea nos acompaña Judy Vázquez, que es parte del Judy Valdés, que es parte del Comité de Apoderados. Ella es la vocera del Comité de Apoderados de liceos emblemáticos. Hola Judy, buenos días. Sí, buenos días. Muy buenos días. Bueno, justamente es muy oportuno que estamos en contacto contigo por toda esta situación que estamos viviendo con los estudiantes secundarios. Ayer, sin ir más lejos, yo me quedé atrapado durante casi 20 minutos entre Metro Baquedano y Santa Lucía, en el túnel, producto de que interrumpían el tránsito del metro. ¿Cuál es la posición de ustedes como apoderados, como padres, con respecto a todo lo que estamos viviendo? Mira, primero hay que dejar en claro lo siguiente, que no necesariamente uno tiene que dejarse llevar en las opiniones de lo que aparece en la prensa. Correcto. ¿Ya? Y siempre uno tiene que buscar de referencia a las personas que estamos inversas en las comunidades educativas, y por eso agradezco esta invitación para dejar en claro cierta información. Los estudiantes secundarios en su gran mayoría tienen petitorios que ya llevan por años siendo los mismos, que tienen que ver con las falencias en la infraestructura, la pérdida de clases por falta de docentes, el tema del cambio de malla curricular, las materias que no han sido actualizadas por años. Entonces si uno ve las demandas de los estudiantes, obviamente tienen toda la razón de querer solicitarla ante las autoridades. Por años ellos han ido ante las autoridades pertinentes, sin importar el gobierno de turno, lo quiero dejar sumamente claro. Y las respuestas han sido nulas, escasas, y por el contrario, a diferencia de otros años, este gobierno ha tomado medidas a través de la ministra de Educación Cubillos, medidas que tienen que ver más con las sanciones hacia los estudiantes cuando estos se manifiestan. A raíz de la promulgación de la ley Aula Segura, se ha provocado, digamos, ha acrecentado el movimiento estudiantil y ha radicalizado estos grupos que son los que lanzan molotov, los capuchas, estos grupos radicalizados. A través de esa, digamos, ley fue que se incrementaron en las comunidades. Por ejemplo, yo puedo hablar del Instituto Nacional. Antes de esta ley era un grupo muy reducido, se veían 3, digamos, capuchas, pero ahora ya pasan a ser casi 20, 30, hasta 50. Claro. Ellos mismos, el discurso que dan es por eso, porque en vez de tener soluciones a las solicitudes, a los requerimientos, por el contrario,
se les sanciona a los estudiantes porque se manifiestan. Claro, a ver, mira, estamos de acuerdo que hay demandas que son totalmente lícitas. Yo, es más, he sido un gran promotor de todas estas causas sociales que se están llevando, efectivamente por tratar de un Chile más justo, tratar de llegar a la equidad social. Pero también no puedo desconocer que las manifestaciones están saliendo un poquito del control. Ayer, y esto no hablo por lo que dice la prensa, lo viví personalmente, la situación en el metro, después más temprano tuve que andar por el sector de Maipú y me encontré con estudiantes de educación secundaria con uniforme, haciendo barricadas, haciendo desórdenes. Me imagino que los apoderados de una u otra forma también deben tomar una posición al respecto, es decir, hasta dónde es preciso que se desarrolle una manifestación. Lo que pasa es que esto hay que verlo aún más global, absolutamente más global. Nosotros tenemos que ver el contexto también social. Correcto. Y el movimiento social que estamos viendo como país. Cuando hay políticas de Estado que en vez de solucionar los temas que tienen que ver con el mejoramiento de la educación, lo llevan netamente a sacar políticas de represión, obviamente hay, bueno, lamentablemente según algunos estudios, han manifestado de cada 5 estudiantes, 3 están de acuerdo que la forma de lograr objetivos es a través de la violencia, porque a través del diálogo nunca se ha logrado. Cuando nosotros vemos una juventud que cree que a través de la violencia puede lograr cosas, es porque los adultos fallamos. En este caso, las autoridades han fallado. ¿Por qué? Porque han demostrado que al no dar cosas concretas, respuestas concretas a los estudiantes tienen que a través de la violencia declarar o reclamar dignidad, porque los estudiantes lo que reclaman en este minuto es dignidad, ¿ya? Ahora, también hay que ponerse en el contexto de que hoy en día los estudiantes de hoy no es lo mismo de las épocas anteriores, como nosotros, no había ciertas relaciones diferentes hacia los profesores en las comunidades educativas. Hoy en día el estudiante tiene más acceso a la información, tiene acceso al conocimiento más amplio, es decir, ellos hoy en día creen y están muy sumamente seguros de que ellos merecen tener una calidad de educación mejor, que no provenir de sectores, digamos, más vulnerables, tiene que ser una diferente educación a otros que tienen sí el dinero para pagar una educación. Entonces, cuando uno ve todo este contexto globalizado, los padres, claro que son parte fundamental, absolutamente, pero si uno analiza quiénes son los padres de estos estudiantes, son padres que están prácticamente todo el día fuera de casa, que llegan a sus hogares muy tarde, llegan, comparten la nada con los hijos y luego acostarse y el otro día sigue el mismo sistema y sigue el mismo sistema. Entonces hay que cambiar ciertas cosas en la sociedad, tiene que haber una preocupación efectivamente de los padres, pero escuelas para padres es sumamente importante, por ejemplo, en soluciones, ahora te voy a hablar de soluciones. Escuela para padres, que ojalá los horarios de trabajo fueran reducidos a nivel nacional como Estado de Chile, que ojalá existiera un organismo fiscalizador de los recursos, que realmente los recursos que llegan a la educación se inviertan en la calidad de la educación, que existan ambientes dignos en los liceos, cosas que, por ejemplo, te voy a dar ejemplo para los que están escuchando. El Instituto Nacional todos creen que tiene una infraestructura moderna, cosa que no es cierta. Los asientos no duran más de 10-15 minutos y es sumamente incómodo. Los niños se bañan con agua helada porque no hay calefacción, no hay vidrios, ¿ya? No, hay una tremenda falta de profesores. No hay profesores dentro del Nacional, faltan muchos profesores y docentes, y no solamente en el Nacional, está el Javier Carrera, los emblemáticos el Barro Borgoño, la aplicación, en Las Tarrias, el Carmela Carvajal. Si tú te das cuenta, todas las solicitudes de toda la educación pública son las mismas, y en todo el país. Entonces yo creo que hay que cambiar las políticas de Estado, y lo más importante, y eso me gustaría dejarlo sumamente claro, que en Chile se necesita invertir en la salud mental. Necesitamos que se invierta en salud mental para todos en general, no solamente los estudiantes. Judy, es interesante lo que dices y planteas que cuando hay estudiantes que entienden, juventud, que entienden que la manera de
ser escuchados es la violencia, es un fallo, y dices que es un fallo de las instituciones. Pero hablemos entonces como padres, porque las instituciones interfieren o tienen injerencia en la vida de nuestros hijos, quizás en un tercer o cuarto grado. La primera línea, aprovechando el término tan de moda, en el nivel de influencia sobre los niños y los adolescentes en sus padres. Con el nivel de ausencia que tenemos hoy, que bien aclaras, porque efectivamente tenemos grandes jornadas de trabajo, largas, el transporte es complejo y eso nos toma mucho tiempo para llegar de nuevo a nuestros hijos, pero también es cierto que hay una especie como de despreocupación por lo que los hijos hacen, y que hay un nivel de influencia muy baja en los padres hacia los hijos. En ese sentido, ¿cuál sería el enfoque de ustedes como asociación de apoderados? Porque entiendo que para que haya mejores jornadas de estudios, no se gana esto ausentándose, mucho menos rompiendo el colegio para mejorarlo, mucho menos atacando profesores, ni atacando carabineros para que haya mejores profesores en el colegio. O sea, hay un punto de vista también de propios estudiantes que tampoco está siendo escuchado, y una voz social que tampoco está siendo escuchada por los estudiantes. Quisiera aclararte algo en relación a lo que tú hablas de estudiantes que golpean a carabineros o golpean y a profesores. Sí, deja aclararte algo específico. Cuando hay una manifestación estudiantil, ingresa Carabineros. Cuando ingresa Carabineros, ellos utilizan una fuerza desmedida, porque nosotros tenemos que estar claros, y aún más como cristianos, que a los niños y adolescentes no se les puede golpear ni torturar, ni gasear, ni utilizar gases químicos que perjudican la salud irreparablemente. Eso me gustaría dejarlo sumamente claro. Cuando Carabineros hace ingreso, lamentablemente no respetan los protocolos. Hay alumnos que han sido torturados cuando son detenidos, que han sido asfixiados por gas pimienta. Entonces, cuando los estudiantes ven que entra una organización, una institución que representa al Estado, hace ingreso, detiene con fuerza violenta, hace utilización de bombas lacrimógenas en forma excesiva. Los niños, yo te digo, yo he estado presente, puedo hablar con derecho acerca de este tema, y que me ha tocado defenderlos, he ido a autoridades a defender esto de que no se debería utilizar estas formas de detención hacia niños. Niños con problemas asmáticos, con problemas de que se han ahogado, casi mueren aplastados algunos, porque son comunidades muy grandes, y los que se manifiestan de forma radical, repito, son 20 a 30, y los estudiantes son 4.000, si yo hablo del Instituto Nacional. Entonces, cuando tú ves que la autoridad, el gobierno, utiliza la violencia para apagar la violencia, es porque el estudiante, ¿qué es lo que cree? Que la violencia vuelva a ser un mecanismo para poder seguir luchando. Entonces, por eso que nosotros, en la gran mayoría de los apoderados, no estamos de acuerdo con que estén Carabineros, fuerzas especiales en los colegios, que ingresen, como el año pasado estuvieron casi 200 carabineros en los techos en el Instituto Nacional. Cuando tú al estudiante, al adolescente, le presentas eso, porque no se puede medir, en la violencia. Esa es la misma excusa por la que agreden a la directora que no está... Déjame terminar la idea. Cuando hablamos de violencia, no se puede poner al mismo nivel lo que producen los niños a lo que produce un alto mando de carabinero, un fuerza especial que está preparado. Eso es lo primero que tenemos que estar claro, y tienen que ver con los derechos del niño. Ahora, cuando hay estudiantes que han golpeado a algún apoderado o algún profesor, también existen profesores que han golpeado alumnos, que los han insultado, que los tratan con terminologías que hoy en día no se pueden utilizar, de discriminación. Entonces, cuando tú ves en televisión y te guías por lo que solo aparece en televisión, déjame decirles que es manipulada, absolutamente es manipulada. Por ejemplo, apareció que el Instituto Nacional estaba muriendo. El Instituto Nacional este año sacó 8 puntajes nacionales, volvió a tener excelencia académica, pero tú ves un sostenedor, que es el alcalde, que aparece hablando solamente las cosas negativas del Instituto Nacional, y que ha tenido una pésima gestión dentro de los colegios. Todas las movilizaciones se deben a que el sostenedor ha hecho una pésima gestión, pero eso en televisión no aparece porque lamentablemente los medios de comunicación son manipulados. Entonces, por eso yo les digo, a todas las personas se tienen que interiorizar, hablar con las personas que somos parte de las comunidades. El Instituto Nacional tiene 4.300 estudiantes, el Carmela Carvajal 2.000, el Liceo 1 2.000 niños, el Liceo Javiera Carrera, las estudiantes no tienen
¿cómo se llama esto? Microondas para poder calentar sus alimentos. Judy, discúlpame que te interrumpa, te queremos agradecer tu participación con nosotros y vamos a conversar ahora con nuestro querido pastor que está aquí en estudio, Juan Barrera, psicólogo, que también nos va a dar una visual acerca del tema de la violencia con los adolescentes. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad, Judy. Ya, pues que tengan Hasta buen luego. día. Chao, Muchas chao. gracias. ¿Cómo está, pastor? ¿Usted escuchó? Sí, Ambiente complejo, ¿no? es un ambiente complejo y es difícil interpretar ciertos fenómenos cuando todo está en calma, a hacerlo cuando el contexto es distinto. Es álgido. Yo escuchaba atentamente a la señora hablando y a mí me queda la impresión que siempre son niños víctimas. Primero, no son niños. Yo trabajo cerquita del Instituto Nacional y estos días veía cómo volaban las bombas Molotov a carabineros desde una Ay, pero vereda ahí a la otra aclaremos un punto, vereda. porque Entonces no hablamos... Claro, a ver, pero como psicólogo, ¿qué nos podría indicar? ¿Hasta qué edad podemos hablar de niños? Porque Independiente puede hacer una atrocidad y tener 12 años, pero para mí 12 años es un niño. Que hay que ordenarlo, hay que enreglarlo, pero un niño. Es que ya ahí es un punto difícil de ponerse de acuerdo. Ya. Entonces, Porque- disculpe, pastor, y lo que dice Mario, ahí hay varios aspectos que hay que tomar en consideración. Lo que legalmente es un niño, según la ley, una persona entra dentro del rango de niño, niña, adolescente hasta que cumple la mayoría de edad, que son los 18 años. Claro. Hay que también separarlo de lo que emocional y mentalmente es Claro. un niño, porque emocional y mentalmente hay personas que tienen un desarrollo de 14, 15 años, mucho mayor que un adulto de 18, 19 años. Un desarrollo Y también- físico, pero no mental necesariamente. Exactamente. Correcto. Y también tenemos una tercera categoría, que es el nivel de comprensión de la realidad que puede tener una persona, que no va muchas veces a la mano con su madurez física, ni siquiera con su madurez intelectual, porque hay personas que entienden la cosa dentro de un contexto, pero no tienen la apertura mental para entenderlo dentro de todos los demás. Yo estoy viendo que yo quiero que me traigan profesores, yo voy a quemar el metro, eso es un sesgo cognitivo tremendo. Claro. Bueno, otra vez, eso es parte del problema. Definir hoy cuándo comienza la adolescencia y cuándo termina la adolescencia es cada vez más difícil. Claro. Desde la parte legal que yo no manejo, se sabe que cuando un chiquillo es imputable ya abandonó, digamos, esta niñez y es responsable Su de, inocencia, claro. ¿no es cierto?, de las cosas que hace. Pero, En Chile me parece que es de los 14 años. de los 14. Pero yo creo que el problema es otro. Yo creo que el contexto está tan revuelto que hoy día veíamos algunas noticias, ¿no? La señora decía de que todo lo que uno ve es manipulable. Pero vemos con nuestros propios ojos, no solamente vemos a través de la televisión. Yo he sido testigo de muchísimos actos violentos. Yo trabajaba en ¿No? San Diego y ahí detrás del Instituto Nacional y yo no lo veía por las noticias, Mario. Yo tenía que ponerme paños en la boca para ver Claro. lo que estaba pasando ahí. Desde la psicología entonces, para ir más a lo específico, ¿hasta qué momento podemos decir se trata de un niño, hay que corregirlo? Es lo que digo, es difícil de definir Pero un hoy. aproximado, 12 años, Hoy. 13 años. Yo creo hasta cuando los padres tienen cierta ascendencia, porque otra cosa que la señora mencionó también hacia la rápida, aquí son los padres los responsables. Claro, y fue el centro de mi ¿Cuándo? pregunta que nunca contestó. ¿Hasta dónde llegan los padres apoyando a los niños que hacen esto? Yo me hago otra pregunta en vez de la pregunta que usted se está haciendo. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo hacer algo que no hacer algo? ¿Es lo mismo tomar una piedra y arrojársela a carabineros? No importa si tiene 10, 12, 15 años. ¿Es lo mismo que no arrojársela? Claramente no es lo mismo. Yo creo que ese es parte del problema. Decimos, no, es que si tiene 12 años, entonces se la puede arrojar porque es un niño. No, si tiene 18, se la puede arrojar porque es una persona adulta. El tema es, ¿quién se hace responsable de las conductas? Esto es un problema que se viene arrastrando ya de hace muchos años en Chile. Además, señora Clara, el problema de la desautorización, de los primero, padres, de los claro, padres. toda la figura de autoridad. Menor influencia de los padres. Yo creo Menor que- influencia de los profesores. Es decir, no nos sorprendamos de las cosas que pasan hoy, porque este es un proceso que ya se venía dando hace mucho tiempo. Desde Quizás lo psicológico me va quedando claro, pero creo que también nos convendría Sí. tener una respuesta en cuanto al área legal, Kenia, ¿no? Introducir el aspecto legal, por supuesto, porque aclaremos algo. Cuando Carabineros llega a un colegio,
no lo hace porque andaba por aquí y vine a visitar. O sea, son las autoridades internas del colegio que llaman y piden la intervención porque lo que está pasando dentro ya se salió de su campo de acción. Para aportar al aspecto legal de esta discusión, vamos a invitar a nuestro querido Dagoberto Hernández, nuestro abogado, Bienvenido, que está adelante, con por favor. nosotros. Hagámosle un espacito, chiquillos. Buenos días, un gusto. Por favor, pase. Súper, Ubíquese Dagoberto. acá. El saludo de coronavirus ahora, claro. No, No se muy puede de bien. otra manera. Oye, estamos hablando con respecto a lo que está pasando con los estudiantes, y yo contaba hace un momento, me tocó ayer encontrarme con barricadas, con violencia. Por otro lado, después en la noche venía de un pituto y me encuentro ahí, me quedo en el metro ahí entre Baquedano y Santa Lucía, en el túnel, 20 minutos. Pero, ¿hasta qué edad se consideran niños los que están haciendo este tipo de desórdenes? Efectivamente. Hay que distinguir dos cosas, yo creo que hay que contextualizar la situación. Primero, las personas que se aprovechan de los menores de edad para poder Qué buen punto, Que hay otro, claro. claro, hay salir otra a, arista ahí también. a hacer el desorden, presentar Claro. las barricadas. Otra arista, ¿eh? Sí. Pero particularmente la responsabilidad que cada menor de 18 años tiene que tener respecto con la sociedad, en este caso, en materia de responsabilidad penal. Yo, en mis años mozos por allá... Hace poquito. Hace poquito fui defensor penal público, justo Bien. cuando estaba ingresando en lo que era la ley de responsabilidad penal juvenil, que es la legislación que regula, porque antes, no sé si ustedes acuerdan, pero antes los menores de 18 podían ser imputables o inimputables. Me recuerdo Y- perfectamente. Y había que hacer un examen para ver si estaba consciente el menor. Un que- examen psicológico. Exactamente, para ver si estaba consciente ese menor que lo que estaba haciendo era delito o no. La mayoría, el 90% de los casos, salía que eran inimputables. Entonces, salían y no quedaba registro, no se podía hacer un programa de reeducación, qué sé yo. Entonces, viene la ley de responsabilidad penal juvenil y establece que cualquier mayor de 14 años y menor de 18 ya es responsable penalmente. Establece responsabilidades penales, pero establece responsabilidades con tope. Ah, ya. ¿A qué significa esto con tope? Sí, ¿cuál es el tope? Por ejemplo, si un menor de 15 años va e intencionalmente me mata y me asesina, ese menor va a tener una pena máxima de 10 años. Ese es su tope. Diferencia de un adulto que podría tener perpetua. incluso. Exactamente. Y si es mi hijo, si es mi papá, que de los ejemplos que en la escuela uno siempre hace, eso califica como parricidio, Parricidio. entonces te aumenta más la pena. Y esto con atenuantes, me imagino, ¿no? Por supuesto. Entonces, es que él establece el procedimiento y por eso uno también se indigna porque muchas veces uno los ve en la calle y dice, pero si eran los que estaban ayer, los que estaban hoy día, seguramente Y van a los que van estar mañana. Hay Entonces, una pregunta que me hago y tiene que ver con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y ahí la pregunta tiene dos implicaciones, una emocional y una legal. Y es con relación a la responsabilidad parental. ¿Qué responsabilidad tienen los padres en los destrozos, los daños que causa un niño? ¿Y qué nivel de influencia tienen los padres en el destrozo que causa un niño? ¿Ves? Ahí hay dos aristas, una que... Podríamos partir por la emocional con el Perfecto, con el pastor. Con el pastor. Las emociones van cambiando dependiendo del contexto en que se vive. ¿No? Hemos hablado y hemos escuchado ahora, este último tiempo, muchísimas veces de la normalización de la violencia. Si un niño de 12 años vive en una población complicada, donde hay tiros toda la noche, donde la violencia familiar es algo habitual, Claro. las emociones que ese niño de 12, de 13 años va a desarrollar, o menos, de 9 años, Sí. ¿no? Un niño donde no hay horario, por ejemplo, para comer, donde nadie se preocupa de él en la casa, donde él se tiene que ir solo a la escuela, como se dice en la jerga, donde él se salva solo. El desarrollo emocional de ese niño es distinto al de un niño criado en un ambiente sano, sin violencia, en un ambiente donde hay normas que se respetan, donde hay límites. Por lo tanto, este problema social tiene mucho que ver con el contexto. Nosotros, como sociedad, hemos normalizado algunas conductas que hasta hace un par de años era impensable. aberrantes y hoy son normales, claro. Yo me voy a una protesta, mis papás me agarran y Sí. no me sueltan en Te 2 sacan la semanas. mugre. Me quitan la tele. Pero un chiquillo va, le saca la madre al carabinero. Sí. Y el papá lo premia. Lo empuja, ¿ya? Ahora, desde el lo punto de ofende y no pasa nada.
Dagoberto, Esas son cosas que hemos ido normalizando sin darnos cuenta. O sea, la respuesta del pastor Claro. es que la responsabilidad del padre en esto Ahí. es la de la influencia. O sea, esto se aprendió en casa o se permitió en se casa. permitió. Claro. Dagoberto, y desde lo legal. Lo aprendió en casa, lo aprendió en la televisión, porque siempre hay personas que están validando de alguna manera actos Para él es violentos. normal, entonces. Es Sí, normal. sí. Desde lo legal, Es ¿cuál es la normal. responsabilidad de los papás entonces en esto? Es trascendental porque los papás, y en esa línea la Intendencia empieza a estar buscando responsabilidades Ayer mencionaba económicas, la ley, exactamente. presidente. Lo que pasa es que todos los padres, los menores de edad que cometan destrozos, ya sean en los colegios y en general en cualquier parte, si un menor, por ejemplo, mi hijo que tiene 13 años, saca mi auto y choca, Sí. el responsable de ese choque económicamente soy yo. Mira. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Intendencia para que sepa la teleaudiencia? Que básicamente la Intendencia está presentando, ya están identificados los menores, porque aquí hay que ver, ya están identificados los menores, pasaron por la parte penal, pero como le expliqué someramente, es más leve, es más suave, por así decirlo, las sanciones. Por delitos de desorden en vía pública, a lo más podría llegar a... Hasta los adultos es poco lo que se le O pasa. sea, lo que pasa es que el sistema penal es así porque en definitiva prima la irreprochable conducta anterior, sí. la posibilidad de darte una nueva alternativa para que pueda... Enmendar. Exactamente, que uno puede cometer un error, pero te dice la ley, en definitiva, si tú no tienes antecedentes penales, pucha, salvo... Ni en los delitos económicos te voy a decir, soy súper sincero. Si no tienes antecedentes penales, muy, muy difícil que quedes con una medida cautelar de prisión preventiva. Pero Eso quiere ¿qué? decir entonces que no es que los jueces hagan mal la pega, como uno siempre No, critica, no, sino que es lo que la ley El marco legal. les pide Exactamente. hacer. Y ¿Qué responden a te- ese qué marco te dice legal. la ley si entra al sistema, pero al entrar al sistema no tiene antecedentes penales? Por mucho que haya sido agresión a un carabinero, que sería un delito más grave que un desorden en la vía pública, al no tener antecedentes penales, menor de edad, entonces mis cautelares están más limitadas como juez. Entonces, yo no puedo mandarlo a la cárcel pública porque es menor de edad, ni tampoco puedo mandarlo a un recinto cerrado o semicerrado, como se llama así. No solamente el Sename, hay distintos tipos de instituciones privadas que reciben a estos menores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como no tienen estos recintos privados, se asemejan a la cárcel, por así decirlo, para hacer un parangón. Solamente vamos a ver ejemplos. Sí. Entonces, si este niño no tiene antecedentes penales, yo no tengo la posibilidad de mandarlo a un recinto privado, cerrado, perdón. Por tanto, él se constata el hecho, queda en la hoja, por así decirlo, de antecedentes, que él ya pasó por el sistema, se va. Vuelve el niño otra vez, tiene una segunda oportunidad. Hemos visto hasta con 18 segundas oportunidades. Eso es lo que pasa. Sí. Y pasa que cuando pasan... ¿Por qué pasa eso? Porque no se han cerrado sentencias. Y al no cerrarse sentencias, no tienes antecedentes penales. Pero hay un punto ahí, Dagoberto, que es lo que yo creo que como sociedad nosotros no nos hacemos cargo. O sea, la sociedad no gana nada con tomar un niño de 14 años y enjaularlo cuando no hay un proceso de rehabilitación, de recuperación, porque es un ser humano, y es un ser humano con poca fortuna. Claro, no ha tenido la fortuna de unos padres o de una institución o de alguien, un tío, un primo, una iglesia, que lo ayude a recuperarse. Entonces, para mí la solución no pasa por encerrarlo para siempre, a aprender más delito con otros adultos Por o eso con otros el niños. sistema penal da estas segunda y tercera oportunidades. Pero ya cuando... Pero si vuelve a la calle y no hay un cambio, Es va a que- seguir en lo mismo. los niños no nacen malos. No, estamos de Sí, acuerdo. pero es el ambiente el que, como efectivamente dice nuestro pastor, el que te va estableciendo como normalidad que yo te pueda tratar mal, o yo te pueda insultar, o yo te pueda empujar. Porque para él es normal, pues lo ve todos los días. Pero el problema es que los derechos de las personas terminan cuando empiezan los de los otros. Entonces, efectivamente lo que te Ellos pasó no a ti saben. ayer, pero por supuesto, viste... Yo andaba asustado. Pero si es verdad, No, de pues, verdad. Por los niños. arriesgado. Oye, pero si una piedra en el aire en la noche Sí. y te cae, que tú vas camino recién a tu casa. Ahora, desde el punto de vista legal, ya trascendió que hay menores de 12 años inclusive que están conformando esta famosa primera línea, que es una agrupación que, reconozcamos también, es bastante violenta.
desde el punto de vista penal, ¿hay una sanción especial para este tipo de niños? Para ese tipo de niños no, porque son inimputables penalmente. Aunque estén en la primera Aunque línea, que es estén una en primera agrupación línea, violenta. nada. Ese niño no llegó solo a la primera línea. Ese es un agravante si es que apresamos al que trajo este niño. Si se comprueba. Si se comprueba, si establecemos el nexo, por Ya. eso los carabineros tienen que estar con grabaciones. GoPro, todo eso. Exactamente. Si se comprueba que yo traje a Juanito a la primera línea, eso es un agravante para mí. Y ahí volvemos a que si yo tengo antecedentes penales o no tengo antecedentes penales. Y el papá de ese niño que está ahí en la primera línea, porque yo recuerdo cuando era chica que había un anuncio en la tele, son las 10 de la noche, ¿sabe dónde están tus hijos? O sea, mi papá era responsable y mi papá, si yo estaba en la calle a las 10 de la noche con menos de 16 años, mi papá podrían ir a la cárcel. ¿Qué pasa con los papás de esos niños que están ahí? Responden económicamente. ¿Qué es lo que está haciendo la ¿Solo Intendencia? económicamente? Solamente económicamente. De los destrozos o daños que se acredite, porque aquí también es difícil, porque yo tengo que acreditar que fue ese niño que destrozó tal cosa y está evaluado en tal monto. Porque ese fue el principal problema que tuvieron los alcaldes el año pasado cuando se tomaron los colegios. Claro. Y los dejaron todo hecho tira porque no se sabía ¿Quién fue? Po. Y además no se da fui. otra cosa, si se logra identificar y el papá dice que no tiene cómo responder a eso. Ahí se hace un juicio normal. Se hace un juicio ejecutivo de cobro en la cual yo... Y que probablemente no tengan cómo responder. Ahora, Es muy seguro. Está mal Ahora, pelado eso- el chavo. Tengo una pregunta pero para el ahora pastor. Está mal pelado Una el pregunta para el chancho pastor, acá. porque ya, pongámonos, seamos bien pensados. Y de repente yo, papá, me encuentro con que mi niño está cometiendo desórdenes, me Oh, entero que está qué armando sorpresa. barricadas. Ya, como papá, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo enfrento? ¿Castigo? ¿Lo reto? ¿Qué hago con este niño para tratar de enmendar su camino? También es una pregunta difícil. Sí. Porque primero uno no puede decirle a las otras personas cómo tienen que actuar. Pero yo tengo la impresión, a lo mejor equivocada, que muchos de estos chiquillos vienen de hogares destrozados, donde no hay normas claras, donde no hay límites. Pueden haber excepciones, puede Sí, puede haber ser, algún pero- chiquillo, ¿no?, que realmente adhiera a ciertas causas sociales y que por esa razón considera legítimo apedrear a carabineros o hacer tal o cual cosa. Puede que haya chiquillos así, pero la impresión que yo tengo es que la mayoría de estos chiquillos viene de un ambiente familiar destruido. Ahora, De hecho, entonces, Por lo se tanto, sabe- se sabe que- yo podría decirle o aconsejar al padre, señor, usted tiene que poner límites. Pero si no hay usted padres, tiene ¿y que si hacer está en pero- el Sename? pero ¿Y si está en el efectivamente, Sename? a eso voy. ¿Y si no hay padres? Que Ok. probablemente no haya. y como Se me adulto, ocurre. como cristiano, por ejemplo, como adulto, ¿cómo puedo tratar de salvar a ese niño también? Porque independiente que tenga 14, puede cometer atrocidades, pero de todas formas todavía está creciendo. Todavía creo que hay esperanza de rescatarlo. Se puede educar. sí. Se puede educar. Usted ha hecho puras preguntas y todas buenas. Muchas gracias. Para eso me trajeron acá, ¿no? El propósito de la iglesia que nosotros hemos descuidado es el de la educación y el de la prevención. Pero hoy día vemos a un sector importante de la iglesia metida en la arena política Claro. y no haciendo lo que tiene que hacer. Y yo aquí noté algunas cosas pensando en eso. Lo primero que los creyentes tenemos que hacer es vivir de acuerdo a nuestros valores. O sea, antes que todo. Antes que todo, volver a las cosas básicas, volver a la Biblia, volver a nuestros valores. Yo no tengo que andar apoyando en la red una posición en contra o a favor. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Nosotros hemos descuidado la educación de nuestros propios hijos cristianos y de los hijos en general. Yo siempre recuerdo una anécdota. Rolando Jiménez del movimiento, ya son Liberación varias siglas, homosexual. no me acuerdo. Movimiento ¿No? de Liberación Homosexual. Él dijo una vez, hablando de los evangélicos, ustedes nos van a destruir lo que por 30 años nosotros hemos estado edificando. Yo encuentro eso súper decidor. Wow. El movimiento gay lleva 30 años con una agenda muy definida. ¿Cuál es nuestra agenda evangélica para los hijos? ¿Cuál es nuestra agenda evangélica para la sociedad? Nuestra iglesia se mueve de aquí para allá, se mueve de acuerdo a cosas de modas, doctrinas, pero no está enfocada en las cosas que tiene que hacer. Yo creo que lo primero es vivir de acuerdo a nuestros valores. Segundo, que cada iglesia, que cada organización tenga un programa definido de qué es lo que nosotros tenemos como visión de hombre de aquí a 10 o a 20 años más.
Lo que pasa es que... A propósito del cambio de constitución, Efectivamente. algo va a pasar con este cambio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Abogado. Lo que pasa efectivamente, lo que les, tomando en la línea del pastor, es que nos hemos acostumbrado a la inmediatez. ¿Sí? Entonces, me interesa tener el pasto verde, ojalá más verde y rápido que la del vecino. ¿Cómo lo obtuve? Me da lo mismo. Pero lo importante es que lo haya obtenido. Entonces, en ese momento, las conductas pasan los límites. Y al pasar los límites, pasan y ponen en riesgo la integridad de las personas. Yo venía de Antofagasta el 18 de octubre en la noche, venía de un trabajo. Eligió buen día para venir. Estaba en Eligió el día Antofagasta preciso, desde el 15 de octubre y tenía vuelo a las 10 de la noche desde Antofagasta a Así que- Santiago. Estuvo a punto de no venirse el vuelo, lo que a mí me significaba un descalabro, Un día que más de hotel, sabía, pero llegamos acá a las 1 de la mañana y Santiago era un caos. Un caos. Sí, zona de Los guerra. taxis en el aeropuerto, sabes que cobraban 80.000 pesos por el espacio para poder ir a dejarte a... ¿Por persona? Por persona, ni siquiera por el taxi solo. Yo me quiero ir al aeropuerto entonces. Bueno, traté hace... Yo, además, ¿te acuerdas? En ese tiempo yo tenía el pie Sí. fracturado, Sí, entonces estaba andaba accidentado. con muleta y no iba a pagar 80.000 pesos, entonces traté de irme de alguna otra forma, pero Santiago, pucha, al final tuve que tomar un taxi en la estación central, barricada, pero la integridad, la seguridad, yo de Estaba verdad, asegurada. exactamente. Entonces Pero entiendo por lo que tú viviste y pasaste, porque en definitiva, ¿qué responsabilidad tiene un menor de edad que ande tirando a las 12, 11 y media o 10 de la noche o a cualquier hora pero haciendo disturbios en la calle? Porque en definitiva la integridad tuya, la mía o de cualquiera, se puede ver afectada si te llega un piedrazo. ¿Cómo sigue tu vida normal? Dagoberto, nosotros vamos a continuar con usted, vamos a despedir a nuestro pastor ahora. Muy interesante lo que nos acaba de contar. Agradecimos muchísimo y por ustedes. supuesto que nos ha dejado una gran responsabilidad a los padres, pero más que nada a las iglesias. En el segmento anterior con UMITS y One Hope quedamos claros de que lo que estamos cosechando ahora fue lo que no sembramos o lo que permitimos que alguien se metiera Así y es, sembrara así es. otro tipo de semilla. Todavía estamos a tiempo para las próximas generaciones. Nosotros nos vamos a una breve pausa, agradeciendo a nuestro pastor Juan Barrera haber estado con nosotros y regresamos un saludo. con Dagoberto, que nos va a seguir hablando del coronavirus.